Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. El perdón es un acto de liberación emocional y mental en el que una persona decide dejar de lado el resentimiento, la ira o el deseo de venganza hacia alguien que le ha causado daño. No significa justificar o olvidar lo sucedido, sino renunciar al control que esos sentimientos negativos tienen sobre la vida de quien ha sido herido. El perdón está profundamente vinculado al bienestar emocional y a la restauración de la paz interior. Al perdonar, se busca sanar tanto las heridas emocionales propias como en algunos casos mejorar las relaciones interpersonales. El concepto de perdón tiene sus raíces en la historia de la humanidad, especialmente en las enseñanzas religiosas y filosóficas. En el cristianismo, por ejemplo, el perdón es un pilar fundamental. Jesucristo enseñaba la importancia de perdonar incondicionalmente, y en textos como la Biblia se encuentra la idea de que los seres humanos deben perdonar 70 veces 7, es decir, sin límite. De manera similar, el judaísmo y el islam también ven el perdón como una virtud importante ligada a la misericordia divina y a la redención personal. En el Islam, Alá es considerado el más misericordioso y se insta a los creyentes a practicar el perdón en sus vidas cotidianas. En las filosofías orientales, el perdón adopta una forma más introspectiva y relacionada con la liberación del sufrimiento propio. En el budismo, el perdón es visto como una manera de liberarse del ciclo de dolor y sufrimiento que genera el rencor. El budismo enseña que aferrarse a la ira o al resentimiento es una forma de autoesclavitud emocional, ya que el daño que causa el odio no solo afecta al ofensor, sino principalmente al ofendido. En lugar de enfocarse en la reparación externa, el perdón en el budismo se centra en alcanzar la paz interior, a través de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Similarmente, en el hinduismo, el perdón es un acto de purificación espiritual, visto como un medio para romper con el karma negativo y avanzar en el camino hacia la liberación del alma. En la tradición occidental, el perdón ha sido abordado no solo desde la religión, sino también desde la ética y la psicología. Filósofos como Nietzsche criticaron el perdón como un acto de debilidad, mientras que otros como Hannah Arendt lo defendieron como un acto necesario para romper los ciclos de odio y venganza en la sociedad. En la psicología contemporánea, el perdón ha ganado un lugar destacado como una herramienta para la sanación emocional. Terapias basadas en el perdón ayudan a las personas a procesar traumas y dejar de lado las emociones negativas que impactan su bienestar mental. Los seres humanos hemos crecido con esta idea de que el perdón es un acto difícil. Esta creencia está alimentada en nuestra conciencia por varias razones. En primer lugar, está enraizado en nuestra biología emocional. Cuando una persona experimenta una ofensa, especialmente si es significativa o traumática, el cerebro activa su sistema de respuesta al estrés, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias mantienen al cuerpo y la mente en un estado de alerta o defensa, lo que dificulta el proceso de relajarse y dejar ir el resentimiento. Además, el resentimiento a menudo proporciona una sensación de control o poder, lo que hace que el perdón se sienta como una pérdida o como una vulnerabilidad ante el ofensor. Otro aspecto que hace que el perdón sea complicado es su dimensión psicológica y social. Culturalmente, el perdón puede ser visto como una concesión, lo que hace que algunas personas sientan que al perdonar están aceptando o minimizando la ofensa. Este miedo a ser percibidos como débiles o como víctimas puede hacer que el perdón parezca un acto muy difícil, incluso cuando el beneficio emocional de perdonar es muy claro. En la psicología moderna se entiende que el perdón no es un acto de debilidad, sino una forma de empoderamiento personal, ya que permite a la persona recuperar el control de su vida emocional y liberarse de la carga del rencor. En conclusión, podemos decir entonces que el perdón es un acto fundamental tanto en las filosofías y religiones de Oriente como en las de Occidente, aunque se aborda desde diferentes ángulos. Mientras que en Occidente el perdón está más ligado a la moralidad y las relaciones interpersonales, en Oriente se enfoca más en la liberación del sufrimiento personal y en la paz interior. Aunque el perdón
Es un acto difícil debido a nuestras respuestas emocionales y sociales, su capacidad para sanar y liberar a las personas del ciclo de resentimiento y odio lo convierte en un componente esencial del bienestar humano. El perdón para mí es un alivio. Para mí es un deponer las armas. Para mí el perdón es dejar de luchar. Para mí el perdón es comprender y aceptar. Para mí el perdón para mí no es algo fácil, no sale solo. Creo que es quizá muy fácil pronunciarlo y algo más difícil sentirlo, ¿no? Eh, no estoy nada a favor de eso del perdono pero no olvido, ¿no? Entonces, ¿qué es sino el perdón? El perdón para mí es un empezar de cero, pero no de forma gratuita, ¿no? Como, bueno, mm, volvemos a poner el contador a cero y ya está. No, para mí el perdón es el resultado de un aprendizaje y hay que estar dispuesto a perdonar. Muchas veces eh, hay que, para poder perdonar, hay que ver la realidad de una manera diferente a la que la veías. Y, y eso muchas veces, ¿no? Nos apegamos a que la realidad es como yo la veo y entonces ahí el perdón muchas veces no tiene encaje. Para mí, insisto, el perdón es voluntad de aprendizaje. El perdón es algo necesario en el ser humano. Cuando tú vas a terapia, eh, esa es la idea a la que debes llegar para poder seguir adelante, porque la tendencia es que no, las relaciones entre padre y madre no son perfectas y tú llevas arrastrando muchas amarguras, rencores, odios a través del tiempo porque hay algo que no está resuelto con tus padres, que es la relación primaria que tienes con el ser humano. Al perdonar a tu agresor o a la persona que te haya hecho daño, eh, vas a poder liberar toda esa energía negativa, todos esos sentimientos, todo eso feo que tienes dentro y te liberas por ti. Puede que la otra persona no, en el caso de que sea lo contrario, de que tú has hecho algo malo y estás ah, pidiéndole perdón a otra persona, si esa persona no lo acepta, tú igual lo haces y sigues adelante y eso te va a liberar de muchas cosas negativas y poder seguir adelante. El perdón es necesario porque nadie es perfecto. Si es algo que tú has causado, es casi que obligatorio hacerlo. Y si no, hay gente que se ha muerto por guardar cosas tan negativas, por no perdonar a alguien que sí te ha hecho daño. Si bien es cierto, te han hecho daño, ya sea físico o psicológico, hay que hacerlo y cada uno va a recibir lo que se merece, ¿no? El perdón es un regalo para mí misma, porque cuando uno perdona, a veces ni las personas se dan cuenta que las perdonamos. Entonces, es un regalo para mí, es libertad. Eso es el perdón. Es liberarme de algo que en algún momento me hizo daño, me dolió, que me costó aceptar y entender que nada, que me genera más satisfacción, andar por la vida sin rencor, sin tanto resentimiento y la forma para, bueno, al menos para mí, de lograrlo es perdonando, ¿sí? Perdonando, no juzgar y saber que la vida se encarga de las personas. Yo creo mucho en eso. Entonces, perdonar no me quita nada, me da más de lo que uno se imagina que te puede quitarme. De verdad que andar con libertades se siente bien, se siente rico. Em, y de nuevo, el perdón es para uno mismo. No es que perdonamos al otro, o al menos así es como yo lo veo, porque a veces el otro ni cuenta se da.
Pues el perdón para mí conecta con el darse cuenta de por qué hacemos las cosas, ¿no? Que según la comunicación no violenta es para cubrir necesidades, y entonces así puedo perdonar a las personas entendiendo por qué hacen las cosas que hacen. Puedo conectar con su parte más humana, con su parte que intentaba cuidar una serie de cosas y que seguramente estaba intentándose cuidar a sí mismo y también a mí, pero que a priori no se ve esa información, ¿no? Entonces es poder conectar con esa información y perdonar desde ahí, desde la comprensión. Y al revés, cuando yo hago algo que pueda estar haciendo que otra persona sienta dolor, poder explicar desde qué punto lo estaba haciendo yo, qué intentaba cubrir, qué era importante para mí en ese momento, para que esa persona tenga más fácil el poder perdonarme. Y entonces el perdón para mí viene de la mano del entendimiento, la comprensión y la empatía. El perdón es algo que cuesta y me cuesta a mí mucho, por ejemplo, perdonar a las personas. El- es algo que no se le da a cualquiera, porque es como que le permites que te lo vuelva a hacer. Para mí, yo sé que estoy errada, yo sé que estoy equivocada, pero a mí me cuesta mucho eso del perdón. Perdonar a las personas lo llevo mal. Para mí es, no te perdono, te saco de mi vida y adiós. ¿Qué es el perdón? El perdón para mí es muy subjetivo porque de alguna u otra manera, si no te perdonan, ¿y qué va a pasar? Es un peso muy grande, siento yo, que cuando vos perdonas, cuando vos te perdonan, ese peso ya no está, entre comillas. Em, Creo que es un gran acto de amor, el perdón. Creo que es un gran acto de amor que las personas le pueden conceder a uno, si fuese el caso, que lo quieren perdonar, y uno mismo perdonarse es este gran acto de amor que uno tiene. Eh, es, es, es un arma de doble filo, si lo queremos ver así. Eh, pero bueno, para mí es como el acto, como un gran acto de amor eh, hacia otras personas, hacia mí misma, que me genera de alguna u otra manera una paz. Desde el punto de vista de la neurociencia, el acto de perdonar genuinamente a alguien que nos ha lastimado produce cambios significativos en la actividad cerebral. Al enfrentar el resentimiento o la ira, se activan regiones cerebrales como la amígdala, que procesa emociones intensas relacionadas con el miedo y la agresión. Sin embargo, cuando una persona opta por el perdón, hay una disminución en la actividad de esta región, lo que indica una reducción de la reacción emocional negativa. Este proceso permite que el cerebro abandone el modo de lucha o huida y comience a operar en un estado más calmado y reflexivo, contribuyendo a una sensación de alivio emocional. Otra área cerebral crucial en el proceso de perdonar es la corteza prefrontal, que está vinculada con la toma de decisiones, la planificación y la regulación emocional. Perdonar implica reevaluar la situación de manera más racional y menos impulsiva. A medida que la persona reflexiona sobre la ofensa, la corteza prefrontal facilita una respuesta más compasiva y empática. Al activarse esta región, el individuo puede examinar el contexto de la ofensa con mayor claridad y reducir el apego a las emociones de venganza o rencor. Esto no solo ayuda a procesar el evento de manera más constructiva, sino que también fortalece las conexiones neuronales responsables del autocontrol y la empatía. La neurociencia también muestra que el perdón está vinculado a la activación del sistema de recompensa del cerebro. Este sistema, que incluye estructuras como el núcleo accumbens, se activa cuando experimentamos sensaciones placenteras o gratificantes.
Al perdonar, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, lo que genera una sensación de alivio y bienestar. El perdón se percibe entonces como una recompensa interna. Al liberarse del resentimiento y el dolor, el cerebro experimenta una sensación de gratificación similar a la que se siente al alcanzar un objetivo importante. Este mecanismo refuerza la idea de que el perdón es beneficioso no solo para la salud emocional, sino también para la satisfacción psicológica. Uno de los grandes beneficios del perdón es su capacidad para reducir el estrés crónico. Cuando una persona guarda rencor, su cerebro y cuerpo permanecen en un estado de alerta constante, activando el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo que genera un exceso de cortisol, la hormona del estrés. Este estado de estrés prolongado puede llevar a problemas de salud como ansiedad, depresión, trastornos del sueño e incluso enfermedades cardiovasculares. Al perdonar, los niveles de cortisol disminuyen, lo que favorece un estado de calma y relajación. Esto significa que el perdón tiene un impacto directo en la salud física, ya que reduce los efectos dañinos del estrés crónico en el cuerpo. La relación entre el perdón y el bienestar también se refleja en el aumento de emociones positivas como la paz y la satisfacción personal. Al dejar atrás el resentimiento, la persona experimenta una liberación emocional que mejora su bienestar general. Estudios en neurociencia han mostrado que el perdón puede aumentar la actividad en el sistema límbico, una región del cerebro asociada con el procesamiento de emociones, especialmente el placer y la satisfacción. Esto sugiere que al perdonar, el cerebro no solo se libera de emociones negativas, sino que también crea espacio para emociones más positivas y saludables, como la paz interior y el equilibrio emocional. En resumen, la neurociencia muestra que el perdón genuino produce beneficios tangibles en el cerebro y en el bienestar general de la persona. Disminuye la actividad en regiones relacionadas con el estrés y el miedo, mientras fortalece las áreas implicadas en la empatía y la regulación emocional. Además, activa el sistema de recompensa del cerebro, proporcionando una sensación de alivio y paz. Estos cambios fisiológicos y emocionales no solo contribuyen a una mejor salud mental, sino que también mejoran la calidad de vida al promover un estado de mayor equilibrio y bienestar personal. El perdón. El perdón, el perdón es saber aceptar eh, eh, el error que la otra persona cometió. Perdonar para mí es una parte bastante importante en la vida, porque si vamos a perdonar es olvidar lo que pasó y empezar de cero, sea la situación, sea una relación, sea cualquier cosa que haya pasado en la vida, pero sí es borrón y cuenta nueva. Eso es para mí es el perdón. Pero es una cosa peculiar porque, bueno, volviendo al tema de cuando uno comete un error, pues claro, usted puede pedir perdón y la persona que fue pasiva de su yerro puede decirle que lo perdona, pero es un poco este juego de, pues, yo lo puedo perdonar, pero la confianza se quebró. Entonces el perdón es una pequeña dimensión del asunto que me parece grandiosa, porque cuando usted ha sido herido, cuando ha sido lastimado y es capaz de decir yo perdono, más allá de que la relación se quiebre y esa confianza se vaya al traste y que, digamos, la irreversibilidad de los actos haga que nada pueda volver atrás, a mí me parece que el perdón es maravilloso, porque, sobre todo porque le brinda la oportunidad al lastimado de liberarse. Así es como, ya, basta. Sí, ni siquiera quiero que la herida me pese como recuerdo, que me pese como relato que me explique, es como, perdonado. Sí, pero me gusta ese gesto de... Obviamente estoy hablando de una dimensión muy personal. Yo no he sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos, en el que la dimensión del perdón seguramente juega otro rol, juega otra dimensión, cobra otro significado. Yo hablo de mi corta, digamos, de mi limitada experiencia individual, que soy una persona privilegiada, en la que hablaré de cosas, pequeños perdones, pero que representan eso, es una forma de liberarse del yugo de la propia ofensa y asimismo una oportunidad de seguir adelante, que yo creo que la vida es irreversible, entonces va moviéndose.
Sí, ya cuando algo sucede, el perdón es una forma de emanciparse del dolor. Chao. El perdón es la capacidad de continuar, ¿sabes? De olvidar, también podemos decir, pero el perdón es sí, la capacidad de continuar y de estar ok con una situación, o con el pasado. Lo más difícil del mundo, perdonar a alguien. Y bueno, personalmente a mí no se me da muy fácil. Mm, y sé que puede estar mal, pero sí creo que es la demostración más grande de amor que pueda tener uno por otro ser humano. El perdonar, el dejar ir y no tener el más mínima gota de resentimiento en tu ser. Para mí eso es el perdón, es algo muy, muy, muy grande, muy fuerte. De verdad la prueba de amor que puedas tener para otra persona más grande. Y amor es de muchas formas, ¿verdad? Desde amistad, etcétera. Este, pero el perdonar, olvidar y poder seguir como si nada hubiera pasado, olvidar, dejarlo atrás, eso es lo más difícil. Creo que es la prueba más difícil que hay en este mundo, perdonar. Decir, ya, ok, me hiciste daño, pero ¿sabes qué? Sí te perdono, sé que no fue, no sé, con esa intención o lo que sea, pero está bien. Para mí eso, no, es difícil. Creo que es lo más difícil que puede haber en este mundo. Y no por un tema de orgullo y demás, sino creo que es por la naturaleza humana, de que si de una u otra forma es como, no, ya me lo hice una vez, me la puedo hacer dos. Y ya te quedas ahí como con cierto recelo. Y sea como sea, siempre te sigue doliendo. Entonces sí creo que es lo más difícil. Admiro a los que pueden perdonar y seguir como si nada hubiera pasado. A ver, mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que perdón sí es olvidar lo que te hicieron. Perdonar es entender ese dolor, entender por qué la persona te hizo ese dolor, quedar a paces y olvidar que te lo hicieron, no olvidar la lección, que es creo donde la gente se equivoca. No olvidar la lección, no olvidar la lección que aprendiste, porque entonces ya cuando uno aprende, pues nadie más lo vuelve a uno a lastimar y todo bien, ¿no? Pero la gente que no olvida, no perdona. Pues porque la gente emborracha y le saca en cara las mismas mierdas a uno cada vez que puede. Entonces, ¿dónde quedó el perdón? Eso no es perdón. O si todavía te acuerdas de lo que te hicieron, pues no lo vuelves a hablar ni nada, porque el perdón conlleva también una responsabilidad con no volver a traer el tema a colación nunca más. Pero la gente a ver, es que la gente se hace el pajazo mental que perdona, pero no perdona. A ver, si tú hubieras perdonado, solo te queda la lección que aprendiste, los límites que aprendiste a poner, o si tú fuiste también el que hizo, pues ya te perdonaron, pues nada, no volver a hacer las mismas cosas. Y eso es lo que debe quedar de un proceso de conciliación. No va a estar una ahí cada vez que tiene rabia sacando en cara las cosas. Entonces, para mí, perdón sí es olvidar. Yo coincido, el perdón se me hace como esta forma se me hace un acto de comprensión del otro, de la otra, un acto de comprensión y de compasión hacia el otro y la otra, donde no le calificamos, le evaluamos, le torturamos, sino simplemente lo observamos como ese otro o ese otra. Eh, Creo que el perdón es un lugar, sí, que podemos visitar cuando tenemos la capacidad, sí, de ir hacia esa otra edad. Entonces, perdonar para mí tiene que ver en el sentido que decía Hannah Arendt, de perdonar es conocer al otro cuando está cambiando para dejar de ser eso otro que me lastimó. Entonces, creo que ahí está mucho el perdón. La otra posición que es de Jacques Derrida dice, perdonar, hay que perdonar sin que la otra persona cambie, porque el perdón es un proceso personal. Yo siento que el perdón es como ese momento en el que humanizas a esa persona que cometió un error
creo que igual te incluye a ti mismo. Yo pienso que perdonar es aceptar de manera profunda e incondicional que lo que una persona hizo, lo hizo por su falta de conciencia o por su incapacidad de hacer las cosas de otra manera o por todo ese sufrimiento que lleva consigo, que tiene dentro. Creo que en el perdón es un ejercicio en el que haces las paces con el pasado y sobre todo como que hay un entendimiento de que ya no vale la pena desear cambiar el pasado y se camina hacia un ejercicio profundo de aceptación de que ese dolor que sentimos en ese momento por aquello que sucedió, lo que me hizo esa persona o lo que yo hice, ese dolor ya no necesita seguirnos acompañando por el resto de la vida. Se acepta y se mira de manera diferente. Creo que hay como un entendimiento y ese entendimiento creo que me lleva a pensar como en la empatía, ¿no? Creo que la empatía profunda y verdadera y el perdón como que tienen una relación muy directa. Hay una fusión mágica entre estos dos. Perdonar verdaderamente es cuando ese pasado doloroso es reemplazado por una profunda empatía. ¿Y tú? ¿Para ti qué es el perdón? Namaste.